¿Qué tal? Miren, seguimos con el tema de intercambiadores de calor. Sé que ya finiquitamos la parte de intercambiadores de calor de doble tubo a contracorriente. Sin embargo, existen algunas variantes que me gustaría discutirlas con ustedes. Voy a empezar con el libro de Manrique de transferencia de calor. Aclaro que el ingeniero Manrique es un ingeniero mecánico y posiblemente es esto lo que encausa que este capítulo, el capítulo 8, pues no profundice mucho al tema, sino que de algunas generales que son muy importantes de entender. Y bueno, aquí la idea es que nosotros tenemos una ecuación de diseño que dice lo siguiente: el flujo de calor en un intercambiador de calor es igual al producto del coeficiente global de transferencia de calor por el área de transferencia y una diferencia de temperatura representativa del sistema. Más adelante en el libro hace todo un proceso, un balance de energía diferencial por unidad de área. Aquí tenemos los dos intercambiadores, el de doble tubo, el de tubos y coraza que les comento. Y bueno, en esta deducción matemática llegamos a que esa diferencia de temperatura pues no es más que la media logarítmica de la diferencia de temperaturas de las terminales en el intercambiador, esto que ya habíamos comentado, ¿no? Bajo la nomenclatura de Manrique. Entonces tenemos una ecuación de diseño para intercambiadores de calor bastante sencilla y está aplicable. Nosotros vimos dos sistemas, el sistema contracorriente y paralelo. De hecho, en paralelo no hicimos gran cosa, comentamos que estos sistemas no eran tan comunes. Y bueno, ¿qué pasa si nuestras geometrías cambian? ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Ok, vean este sistema. Esto no es una coraza porque generalmente todavía está en dimensiones de tubo. Ok. Yo aquí no puedo hablar de un recipiente. Todavía estas dimensiones, de mi perspectiva, es un tubo más grande. Y aquí está un tubo pequeño, más delgado, con un diámetro más pequeño, en forma de horquilla embebido en el otro tubo. Y estas líneas que ven aquí no son más que deflectores, ¿no? Si ustedes pusieron atención en el primer video que les envié que tenía que ver con los intercambiadores de calor, ahí debieron haber visto a detalle esto que les comento, ¿no? Estos deflectores. Bueno, fíjense que aquí tengo la temperatura generalmente caliente, ¿verdad? Que entra por lo que vendría siendo la coraza, ¿sí? Y vean que la región de flujo es bastante compleja, ¿sí? Está más allá de lo que hemos manejado, es decir, cuál es el diámetro equivalente aquí, dado que la región de flujo o el área de flujo varía de manera continua y vean las variaciones que tiene. Muy diferente el flujo que va dentro del tubo en U, dentro del otro tubo grande, ¿sí? El de T1 y T2. Y fíjense que lo más interesante en este sistema es que el flujo T1 cuando entra en paralelo con el flujo caliente o de la coraza. ¿Sí? Voy a decir coraza, ¿no? Pero realmente me refiero al tubo grande. Más adelante vamos a ver realmente qué es una coraza. Una coraza requiere decenas o cientos de tubos en el interior, pero bueno, para hacerlo más sencillo vamos a hablar de la parte exterior como la coraza. Entonces vean que al inicio el flujo entra y el flujo que lo va a calentar o enfriar que entra por fuera va en la misma dirección. Quiere decir que en esta región los flujos están en paralelo. Mientras que cuando el flujo ya retorna, pues ya tenemos un flujo en sentido contrario. Entonces vean que en esta configuración tenemos ambos fenómenos, ¿no? Un flujo a contracorriente y otro en paralelo. Bueno, ¿cómo evaluar esto? A los ingenieros se les ocurrió algo bastante simple. Dijeron, hey, hay que tomar la misma ecuación de diseño, solamente que si la configuración cambia, vamos a agregar un factor de corrección llamado en este caso F, y ustedes van a calcular la diferencia de temperatura representativa tras del mismo concepto, que era la media logarítmica de la diferencia de temperaturas que habitualmente conocemos, pero en contracorriente, ¿no? ¿Cómo evaluar esta función f? Pues miren, hay ecuaciones y hay fórmulas. Primero, pues tenemos que evaluar lo que viene siendo estos parámetros P y R. Y fíjense que el parámetro P
se evalúa de esta forma y si alcanzan a distinguir esto que está aquí abajo, se darán cuenta que esto se refiere a la máxima diferencia de temperatura que el intercambiador podría tener. Y esto es tomado de la clase de efectividad de calor de un intercambiador o, bueno, la eficiencia del intercambiador. Y acá arriba lo que tenemos es cuánto varió la temperatura y vean que están usando la nomenclatura de Kern, ¿no? Entonces aquí yo entendería que es cuánto varió la corriente fría con respecto a la variación máxima que podría tener. Este es el parámetro P y esto obliga a que nunca va a valer más allá de 1. Va a estar entre 0 y 1. Bueno, pues evaluamos el parámetro P y luego evaluamos el parámetro R y el parámetro R me indica cuántas veces varió el delta T de un valor contra el otro valor, ¿no? Básicamente es como el valor C asterisco, si no me equivoco, que teníamos antes, ¿no? Pero bueno, se evalúa el parámetro R y se busca la curva correspondiente con el parámetro P correspondiente y yo leo aquí a la izquierda el parámetro F. Este F ya lo aplico yo en la fórmula y ya tengo el efecto, ¿sí?, de la geometría o de la configuración de la geométrica diferente a la de tubos en doble tubos con flujo contracorriente y ya ha sido mejorada. ¿Cuál es el gran problema que vamos a tener en este tipo de sistemas que no nos lo dice Manrique? Pues que Manrique se enfoca mucho en este delta T representativo del intercambiador de calor. Y bueno, si ustedes revisan los pocos ejercicios que vienen al final, siempre nos va a proveer de un coeficiente global de transferencia de calor. Desde mi perspectiva, yo considero que la parte más sencilla siempre va a ser calcular ese delta T. Y la parte más compleja, el coeficiente global de transferencia de calor U. Entonces Manrique de alguna manera se está brincando la parte más compleja del diseño del intercambiador. Pero bueno, aquí lo importante es este concepto que manejan los ingenieros, ¿sí?, para modificar o adecuar el delta T del intercambiador de calor. Y esto es bastante útil, ¿no? Incluso el libro de Kern, al final en el apéndice, trae estos mismos diagramas. Me imagino que estos fueron tomados del libro de Kern y es la razón que hasta usa la misma nomenclatura. Vean este sistema. Fíjense que en este sistema ya es un poquito más complejo. Tenemos como dos corazas, ¿sí? Y vean que el flujo caliente, creyendo que T mayúscula es el flujo caliente, lo voy a ampliar un poquito. Vean que este va en serie, es decir, entra por la parte de la coraza, ¿ok? Sale, alimenta el otro y luego vuelve a salir. Lo mismo tenemos con el flujo frío, que también está en serie. Y cuando hablo en serie me refiero a cómo está conectado entre un equipo y otro equipo. Entonces entra el flujo, hace la vuelta, vuelve a salir, entra y vuelve a salir. Pero vean cómo los flujos no están redistribuidos. Simplemente un flujo entra a un intercambiador y el total entra al otro intercambiador. Ok, ahorita van a ver realmente cuando esto cambia, cuando es en paralelo. Y bueno, de nueva cuenta nos trae las mismas fórmulas, vean. Hay que volver a hacer el cálculo que les comento. Y bueno, tendremos que usar un gran diagrama totalmente diferente. Yo sé que ustedes dirán, bueno, ¿y por qué la temperatura caliente va afuera? La realidad es que en los procesos generalmente lo que se ocupa son calentar las corrientes. Y es de esperar que en un proceso, en lugar de enfriar el glicerol, se ocupe todo lo contrario. Es decir, ocupemos subir la temperatura de una corriente de glicerol para que llegue a un proceso de reacción, a un proceso de separación. Y generalmente este T1 es una corriente de flujo de vapor saturado que se va a encargar de transferir el calor. Ya es algo más cercano a la realidad, ¿no? Esa es la razón. Ahora, algo bien interesante que aprendimos de las clases anteriores es que cuando tenemos un fluido que es poco viscoso y intercambia calor con otro que es muy viscoso, si ustedes recuerdan, el coeficiente global de transferencia de calor estuvo controlado por el coeficiente de película del fluido viscoso, ¿sí? Y esto lo observamos que eran valores demasiado parecidos. Es decir, el fluido de servicio, ya sea un agua o un vapor, les aseguro que no va a obstruir mucho la transferencia de calor. ¿Cuánto calor puede recibir un flujo viscoso? Bueno,
tanto como su régimen y geometría lo permitan. Entonces, generalmente nosotros nos tenemos que enfocar las condiciones en que el fluido viscoso se mueve dentro del intercambiador de calor. Y bueno, este sería otro tipo de arreglo. Veamos qué más nos ofrece el libro. Bueno, estos son otro tipo de intercambiadores, ¿no? Este se llama intercambiador de calor de flujos transversales y ambos fluidos sin mezclar, ¿no? Obviamente que aquí están direccionados, ¿no?, los flujos de tal manera que se cruzan como si fuera, em, ¿cómo se los podré indicar? Eh, Podría tener un conjunto de tubos para un fluido, ¿sí? Y el otro pasando por los flujos, a través de los tubos, pero con una especie de guías, ¿no? Para evitar que el flujo se de alguna manera cambie de dirección, ¿no? Aquí vean, aquí este es un intercambiador de calor de flujos transversales con fluido mezclado uno y el otro sin mezclar. Vean que aquí no están los deflectores, ¿sí? Simplemente está el banco de tubos que me manda el fluido frío de la izquierda a la derecha, y aquí el fluido cuando entra puede hacer y tomar cualquier camino, ¿no? Entonces aquí el fluido T1 se está mezclando. Y vean que volvemos a lo mismo, son los mismos diagramas, la misma idea, ¿no? La misma técnica de evaluar. Y bueno, ya vienen los ejemplos de Manrique. Entonces queda claro que hay que cuidar. Si uno quiere resolver un problema de este tipo, pues generalmente Manrique en sus ejercicios nos va a proveer de un coeficiente global de transferencia de calor. Es más, vayamos a los ejercicios. Al final debe venir un conjunto de ejercicios que podamos leer. Aquí viene el tema de recuperación de calor que vimos en otra clase. Y bueno, por ejemplo, dice este. Se desea calentar 250 kilogramos por hora de agua de 50 a 90 grados con aceite. Para este proceso se dispone de aceite a 180 grados con un flujo de masa de 150 kilogramos por hora, así como de dos intercambiadores de doble tubo. ¿Sí? Entonces ya nos dan la información y nos preguntan, ¿no? Esto está muy elemental. Vean que aquí pues estamos partiendo de que tenemos la información. Vean que no vamos a salir de la ecuación de diseño, ¿no? Ni con reno ni con geometría. Ok, y bueno, dice aquí, se desea calentar 4500 kilogramos de benceno de 27 a 50 grados centígrados con tolueno que se enfría de 71 a 38. Si se emplea un intercambiador de calor de doble tubo con flujos opuestos. Determinen la diferencia media logarítmica de la diferencia de temperatura. Es posible usar el intercambiador de flujos en paralelo. Vean que este sí, ya es más del estilo que hemos estado nosotros manejando, donde no conocemos el coeficiente global de transferencia de calor. Pero en general los ejercicios propuestos son bastante pocos. Y bueno, Manrique no nos dio más detalle, está suponiendo que asimilamos todos los temas anteriores y que somos capaces, ¿no?, de todos estos conceptos e ideas construirlos, ¿no?, y poder aplicarlos para hacer el diseño. Bueno, queda claro cómo la geometría puede ser rápidamente tomada en cuenta en un factor. Sin embargo, ¿sí?, Kerr propone una idea más interesante. Recuerden que nosotros hemos hablado de que en general cuando hablamos de intercambiadores de doble tubo estamos hablando de horquillas. Y una horquilla es como el elemento mínimo dentro de un banco de intercambiadores con el que podemos trabajar. Y bueno, estas horquillas se van de alguna manera uniendo como si fueran fichas Lego y obtengo ya mi configuración de intercambiador final, ¿no? Un banco de intercambiadores. Pero vean que podemos tener diferentes arreglos. Por ejemplo, el arreglo de la izquierda es un arreglo en serie. Vean la temperatura del flujo caliente que entra por el nánulo. ¿Sí? Sale por aquí. Este sería el camino que tomaría. Y saldría una temperatura T que no conocemos. Y seguiría el camino hasta salir a T2. Ahora vean la temperatura de la corriente fría que entra por el sentido contrario. Va por el tubo. Da la vuelta en el conector U
Aquí debe haber otro conector U, otra vez por el conector U y sale un T2. Vean como si esto realmente me representara un gran intercambiador de calor que se ha dispuesto en esta forma pues para cuestiones de espacio, ¿no? No sería muy conveniente tener esos intercambiadores a lo largo, ¿sí? Por los espacios que pudiéramos tener, así aprovechamos la altura, ¿no? Disminuimos el área de suelo de donde se va a instalar dicho intercambiador. Pero ahora les voy a plantear el otro sistema, muy interesante también. Vean cómo T1, que es el flujo caliente, entra, ¿sí? Este sería el camino al que voy siguiendo. Vean que ahorita estoy en el intercambiador 2 romano y sigue su camino, entra el intercambiador 1 romano y sale. Entra a T1 y sale a T2. Pero la corriente fría tiene una variante. Fíjense que la corriente fría ya no sigue un camino en serie, sino que la corriente fría se divide en dos flujos, generalmente con el mismo gasto. Una parte, ¿sí? La mitad, se mete al tubo del intercambiador 1 romano y la otra mitad al tubo del intercambiador 2 romano. Estos se alimentan y vamos a obtener dos temperaturas de salida. Y aquí me gustaría aclarar, ¿sí?, que estas temperaturas no tienen por qué ser iguales. La razón es muy simple. Para el intercambiador T2, ¿sí?, la temperatura o los gradientes de temperatura pues, fueron mayores porque prácticamente tenían la corriente caliente en condiciones frescas que entran sin ningún problema. Y esta diferencia de temperatura era mayor. Ya cuando llega el intercambiador 1 romano, pues ya la temperatura ya cayó y la diferencia de temperatura que puede haber con la corriente fría es menor y es de esperar que haya menos flujo de calor en la región 1 que en la región 2. Y bueno, ¿qué temperatura voy a tener? Recuerden que no es la temperatura de ninguna de las dos, no es el promedio necesariamente. Tenemos que hacer un balance de energía que seguramente van a descubrir que sí, ¿no? Era el promedio de las temperaturas dado que se subdividió el caudal en partes iguales. Y bueno, entonces ya tenemos la suma de hoy y tenemos la temperatura fría. A este sistema se le llama serie paralelo. ¿Cuándo es útil usar este tipo de sistemas? Pues ya lo vimos con el caso del problema del glicerol. El problema del glicerol es que si ustedes suministran este flujo en una región de flujo anular pequeña, las caídas de presión son altísimas. Entonces yo estuve revisando el uso de bancos donde a cada banco alimentábamos estos flujos y bueno, para cuestiones de trabajo o potencia de trabajo o trabajo de bombeo, mejor dicho, fue más conveniente hacer la división de los flujos. Entonces podría aplicar esta idea por ahí. Bueno, pero ¿cómo se resuelve un diseño para este sistema? Fíjense que aquí la corriente fría se subdivide en dos corrientes, quiere decir que son dos elementos en paralelo y para la corriente fría y es totalmente en serie para la corriente caliente. Fíjense que no es complicado. Ellos dicen, bueno, es que tenemos dos intercambiadores de calor, cada uno tiene su media logarítmica de la diferencia de temperatura y tiene su propia ecuación de diseño. Aquí empieza la historia. Aquí está, vean, la carga de calor del intercambiador 1, ¿sí? Vean que el intercambiador 1 se alimenta a la temperatura T y sale a la temperatura T2. Recuerden que el intercambiador 1 romano está abajo. Y esta es la temperatura de salida, ¿sí?, de lo que viene siendo, permítame, creo que lo ubiqué espacialmente mal, ¿sí? 1 romano está abajo. Y vean que esta es la temperatura de entrada y esta es la de salida. Mientras que sale a T1, T1 minúscula entra y T2 minúscula 1 romano. Esta es la nomenclatura que estaríamos manejando para el intercambiador 1. Bueno, y aquí la estaríamos viendo. Aquí este sería el balance de energía y esta sería la ecuación de diseño. Observen que está siendo dividida entre dos. Es porque en este caso A representa todo el área del intercambiador de calor, es decir, de todas las horquillas, independientemente de cómo estén arregladas.
Y fíjense que la media logarítmica de la diferencia de temperatura está en términos del T2 superíndice 1 romano, ¿no? Porque, bueno, esa es la temperatura de salida de la corriente fría. Y bueno, hace el balance, hace un reacomodo. Ustedes lo pueden seguir en el libro, ¿sí? Vean, despejan, recuerdan que esto eran las unidades de transferencia, pero dividida entre dos. Y siguen reacomodando las temperaturas. Es un juego algebraico, lo único que se venden aquí. Bueno, y hacen lo siguiente. Reconocen una razón I, que no es más que la variación de temperaturas de la corriente caliente sobre la corriente fría. Eso es R, ¿no? ¿Qué tanto cambió la temperatura de la corriente caliente con respecto a la corriente fría? Bueno, teniendo esto ya, ¿sí? Se hace lo mismo para el intercambiador 2, que es el intercambiador que está arriba, en términos de las variables correspondientes. Recuerden que ahí entra T1 y sale a T, y entra otra vez T1 minúscula porque es la corriente fría, pero aquí ya sale a T2, superíndice 2 romano. Y hace lo mismo, el mismo reacomodo y de alguna manera establece una segunda significado de razones de temperatura que le llaman R2 romano. ¿Ok? Bueno, nosotros sabemos que R1 romano y R2 romano pues son iguales, vean. ¿Sí? Son las mismas cargas. ¿Sí? Por cierto, esto es directamente el balance de energía, ¿no? Entre las dos corrientes. Y bueno, aquí lo que sigue es que estas tienen que ser igual. Se igualan y no hay necesidad de hablar de 1 romano o 2 romano con la variable r. Podemos llamar la variable r', que es esta razón, ¿no? Realmente es ver las capacidades caloríficas de las corrientes, ¿sí? Obviamente que dividida entre 2 porque estamos trabajando con la mitad de ella. Y luego se generan nuevas definiciones, son fracciones de temperatura, pero aquí es más interesante. Vean que esta T, ¿sí? Es la temperatura de entrada del intercambiador 1 y esta T1 también la temperatura de entrada, obviamente que esta de la corriente caliente y esta de la fría. ¿Qué es esto? Es la máxima diferencia de temperatura que podría haber bajo condiciones ideales, ¿sí? En el intercambiador 1. ¿Y qué hace? Bueno, pues compara cuál es la variación real contra la máxima. Es como una especie de eficiencia, ¿no? Lo mismo acá, ¿sí? Es una especie de eficiencia como se trabajó en la clase de efectividad de transferencia de calor. Más interesantes es que si ustedes dividen esto M1 entre S1 me da R', ¿sí? R' tal como está definido por acá arriba, ¿no? Uno de estos números. Bueno, se puede acomodar de esta manera. Y bueno, podemos hacer lo mismo con el intercambiador 2, ¿sí? Claro, ahora la máxima diferencia de temperatura va a ser T1 mayúscula y T1 minúscula. ¿Por qué? Porque esa es la temperatura de entrada de la corriente caliente, temperatura de entrada de la corriente fría. Y la máxima diferencia que se puede alcanzar es esta que está en el denominador. Y estas son las diferencias reales causadas en la corriente fría del intercambiador 2 y la corriente caliente en el intercambiador 2 y la misma nomenclatura. Y bueno, seguimos otra vez con el movimiento algebraico tratando de encontrar relaciones entre estas fracciones de temperatura y bueno, al final llegamos a estos sistemas, ¿no? ¿Sí? Cómo están relacionadas con esas fracciones de temperatura. Pero miren, lo más importante va para acá. Se puede seguir trabajando algebraicamente, combinando las ecuaciones, pero recuerden que aquí lo más importante es saber cuál es la temperatura incógnita T, porque es la temperatura que no conocemos. Bueno, a través de todas estas definiciones, ¿sí? Se desglosan y obtenemos una ecuación cuadrática del sistema, a la cual se le aplica la fórmula general de las ecuaciones cuadráticas y listo, tenemos una forma de obtener esa temperatura. Este resultado obviamente hay que agregarlo en los balances que hicimos de energía anteriores y ya va a estar en términos de esa nueva temperatura. Pero bueno, ocupamos una nueva ecuación de diseño para el intercambiador y ya no podemos usar la medida logarítmica de la diferencia de temperatura del sistema, simplemente tenemos que decir que hay un delta T representativo dado por este valor. Y bueno, a ellos se les ocurrió que usáramos el concepto del delta T representativo en términos de la máxima
variación de temperatura, que recuerden que esa es obtenida a través de la entrada de la temperatura caliente y la temperatura fría. Esta es la máxima temperatura que podríamos obtener en un intercambiador de calor, ¿no? La máxima diferencia de temperatura, ya sea por la corriente caliente o fría, dependiendo quién sea la que controle la carga energética. Recuerdan que hay una que indica hasta dónde se puede variar la temperatura, es decir, hay una cantidad de energía máxima que se puede transferir que limita la transferencia de calor. Y bueno, tenemos este coeficiente gamma y ya queda en términos del coeficiente gamma. Perfecto. Ya tenemos nuestra nueva ecuación de diseño, que fíjense que no es muy claro aquí, pero ¿qué es lo que yo ocupo? En realidad, yo ocupo calcular este delta T minúsculo, y para calcular delta T minúsculo ocupo las temperaturas de entrada que ya están aquí y ocupo gamma, y gamma tiene que ser evaluado de algún lado. Entonces a Kant se le ocurrió eh, volver a usar las estructuras matemáticas que les comentaba de R y P y hacer la sustitución. Y vean que aquí, ¿qué tenemos? Déjenme ver. ¿Sí? Aquí está definido lo que viene siendo P' y el R' que ya lo tenemos arriba. Y observen esta ecuación. P' y R' son conocidos porque está en términos de las temperaturas de las terminales. Y en esta ecuación aparece gamma. Es decir, que yo lo que tengo que hacer es plantear esta ecuación y despejar gamma. Obtenido gamma, yo con la diferencia máxima de temperatura obtengo delta T y uso pues la ecuación de diseño que es esta. ¿Ok? Y bueno, sí, realmente es sencillo de evaluar. También puede ocurrir que nuestro sistema se trabaje de la siguiente manera. Recuerden que aquí yo lo que obtuve fueron dos corrientes frías en paralelo, pero imagínense que yo quisiera tener n corrientes frías en paralelo, es decir, que no se alimenten dos intercambiadores, que se alimenten tres o cuatro o cinco. Bueno, si fuese así, yo tendría que reevaluar el parámetro R de esta manera. Vean cómo el n aparece dependiendo de cuántas veces se divida. Aquí tendré que meter el valor de n dependiendo de cuántas corrientes en paralelo tengo. Evalúo R', el P' pues sale de la definición original que les comentaba. Y de aquí yo voy a tener que evaluar gamma, y este gamma lo uso con los valores anteriores, con la ecuación de diseño, ¿sí? Que estaría aquí. Con la máxima diferencia de temperatura del intercambiador obtengo el delta T representativo y bueno, ya uso la ecuación de diseño. Y fíjense que ya no existe media logarítmica de la diferencia de temperatura. Ya es otra estrategia totalmente diferente. Y puede ocurrir, que realmente sería nuestro caso, que tuviéramos n corrientes en paralelo, calientes, y una corriente fría en serie. Si es esto, pues los números son P' y R' y se definen de esta otra manera. Vean cómo cambia el concepto, ¿sí? Y lo mismo, ¿no? Hay que evaluar lo que viene siendo gamma, ¿sí? Para poder establecer lo que viene siendo el cálculo correspondiente. Bueno, aquí hay que tener cuidado porque fíjense que nosotros ya teníamos una distribución de cómo vamos a introducir las corrientes, ¿sí? Por ejemplo, en esta distribución la corriente caliente va por el ánulo y la corriente fría va por lo que viene siendo el tubo. Entonces hay que tener cuidado con eso, de seguir las mismas reglas para no perdernos de vista en los cálculos correspondientes. Por ejemplo, sería interesante hacer propuestas de diseño con este arreglo. Nada más que aquí me gustaría aclarar algo. A lo mejor alguien dice, a mí me gustaría introducir el glicerol de la corriente caliente en paralelo, ¿sí? Y bueno, no sería de esta forma, sería otra distribución totalmente diferente. Y el agua a lo mejor me gustaría meterla en serie. Entonces, las conexiones que ustedes ven aquí, pues tendrían que cambiar, ¿no? No serían las que estamos percibiendo en este diseño, y hay que buscar todas las variantes, hay que tomar una libreta, trazar estas horquillas. Y lo otro que me gustaría aclarar es esto, miren. Vamos a pensar que eligiéramos este arreglo. ¿Qué significaría? Y quisiéramos todos los cálculos correspondientes y llegáramos a una conclusión.
Este es el intercambiador uno y en apariencia parece que es un intercambiador. Pues miren, les aclaro, esto no es un intercambiador realmente. Esto representa un banco de intercambiadores y este representa el otro banco de intercambiadores. Quiere decir que aquí yo podría obtener, no sé, 20 horquillas en serie que están conectados con otras 20 horquillas en serie de este lado, de tal manera que la temperatura fría va en paralelo, o perdón, la corriente fría va en paralelo y la corriente caliente va en serie. Entonces, realmente son la forma en que estaríamos conectando las corrientes, ¿no? Y me gustaría que desecharan la idea de que realmente lo que ustedes van a trabajar bajo estas ecuaciones son dos horquillas donde están ustedes acomodando las corrientes. No, esta horquilla representa un banco de horquillas igual que el de arriba. Y aquí lo interesante en el diseño, pues que tratamos de hacer algo simétricos. Y si nosotros decimos que vamos a trabajar con dos bancos de intercambiadores de calor, es porque estamos decidiendo que hay el mismo número de horquillas en cada banco. Fíjense que siempre se manejó así. Ese número 2 que divide el área, ¿qué es lo que me está indicando? Que le estoy dando la misma cantidad de área a cada banco de intercambiadores. Es decir, que en este caso que fue dividido entre dos, espero que tenga el mismo tamaño. Eso no se debe de perder de vista nunca para hacer los cálculos correspondientes, ¿no? Y bueno, esa temperatura, olvídense que va a ser el promedio de T1 y T2, esa T-incon, que ya se dieron cuenta que no es para nada de esa forma. Y bueno, y la gran pregunta es, ¿y qué pasa con los coeficientes de película? ¿Cómo se calculan? Bueno, pues se calculan de la misma manera. Solamente que no hay que perder de vista, ¿sí? La información, ¿sí? De la configuración. Yo les recomiendo generalmente hacer un pequeño dibujo para que se puedan ubicar. Y nunca olvidar la manera en que fueron etiquetadas estas corrientes, ¿no? Yo sé que dirán, bueno, es que al final de cuentas todo es representativo. Sí, efectivamente todo es representativo. Yo les sugeriría que trataran de usar la fórmula que más se adecua a lo que ustedes estarían trabajando. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, T representaba la corriente de glicerol, T mayúscula. T mayúscula era la corriente de glicerol y esa iba por el ánulo. Y si me regreso al diseño, pues perfectamente va cumpliendo con esa parte que les comento. Pero vean, en este sistema T está entrando en serie, T mayúscula y T minúscula en paralelo. Entonces lo que nosotros ocupamos, si yo quisiera establecer de este mismo diseño que les comento, para el glicerol, yo me iría por usar este sistema, miren. Yo usaría este sistema. Porque aquí yo estoy indicando que las corrientes calientes son en paralelo y aquí ya elijo si son dos, si son tres. ¿Recuerdan cuando hablábamos de banco? Un banco, dos bancos, tres bancos, del mismo concepto y una sola corriente fría que va pasando a través de todo el intercambiador. Entonces yo usaría este concepto. Recuerden que la viscosidad del agua es bastante baja y la verdad que las caídas de presiones no tenemos tampoco problema. Entonces esto puede continuar en lo que viene siendo en serie. Sería interesante, ¿no? Resolver este mismo problema. Ahora, la cuestión es, y las correcciones de la temperatura calórica, la temperatura de la pared. Bueno, ¿qué dice lo siguiente? A los cálculos de la misma manera que lo hubieras hecho con un sistema en contraflujo, es decir, con un solo gran banco. De todas maneras, las correcciones que obtengamos aquí van a mejorar bastante el diseño, ¿no? Esto quiere decir que no necesariamente estamos obteniendo el resultado riguroso, pero sí muy cercano al resultado riguroso, ¿no? Y bueno, aquí ya tenemos otra estrategia de cómo plantear este nuevo sistema, ¿no? Voy a parar el video aquí. Voy a hacer un nuevo arreglo para que vean cómo quedaría el nuevo problema usando este tipo de sistema, ¿no? Porque recuerden que la clase de hoy se trata de eso, de configuraciones distintas usando el doble tubo. Miren, no voy a usar las configuraciones de Manrique. ¿Por qué? Porque no estoy en condiciones todavía de poder hacer evaluaciones del coeficiente de película del lado de la coraza, dado que es un poco más complejo, ¿sí? Porque hay que tomar en cuenta cómo están los tubos acomodados, si tienen una distribución cuadrada, triangular,
cuántos deflectores tengo, a qué distancia están. Entonces, hay más información que se tiene que tomar en cuenta ahí para llegar a una diferencia de temperatura representativa del intercambiador de calor. Y esto obviamente que afecta bastante la definición del Reynolds, porque recuerden que en el Reynolds viene un diámetro equivalente y ese diámetro equivalente, en el caso del lado de la coraza de los intercambiadores que les comenté en Manrique, pues es un poquito más complejo. Manrique no lo menciona, pero obviamente como nosotros vamos a ver más adelante los otros sistemas que son tubos y corazas, ahí les va a quedar más claro a lo que me refiero. Entonces voy a hacer una pausa, voy a hacer un pequeño diagrama para que vean la nueva configuración. Yo creo que sería interesante manejarlo con un sistema de dos. Es más, voy a dibujar los dos sistemas, uno con dos en paralelo y con tres en paralelo para que les quede claro a qué me refiero. Bueno, tomaremos como base de nueva cuenta el mismo problema del glicerol, es que es una corriente caliente que queremos enfriar. No, ya no daré más detalle, ya lo conocemos perfectamente. Y bueno, en referencia a las configuraciones de cómo conectar los intercambiadores, les presento dos sistemas. En este caso usaremos el arreglo serie paralelo. Primero, les presento este sistema que tiene dos corrientes en paralelo para la corriente caliente. Vean cómo, siendo la corriente caliente el glicerol, esta llega y se subdivide en dos flujos, uno que alimenta la horquilla superior y otra a la inferior. Este flujo de glicerol caliente va a entrar a través de la T. Esto va a hacer que se mueva a través de la región anular del intercambiador. Salga, lo mismo acá, va a entrar, va a salir y estas dos corrientes se van a juntar y van a formar una. Mientras que para el caso del agua, que es nuestro servicio o nuestro fluido de enfriamiento, el agua entra por la horquilla de abajo a través del tubo interior, se mueve a través del mismo, sale y bueno, esta agua ya no está tan fría como la original y esta va a alimentar la siguiente horquilla y sale al final. Vean que la corriente azul es una corriente en serie, es decir, esta misma corriente pasa a través de todos los intercambiadores, mientras que la corriente roja, que es la caliente, se subdivide y es un arreglo tipo paralelo. Entonces aquí tenemos un arreglo que sería serie con la corriente caliente, específicamente dos corrientes paralelas, y en lo que se refiere a la corriente fría sería un arreglo en serie. Claro, esto también se puede ampliar un poco más. Y este es un arreglo que serían tres en paralelo para la corriente caliente y respecto a la corriente fría sería en serie. De nueva cuenta se observa que la corriente caliente se subdivide en tres corrientes, vean, aquí va una, dos y tres. Ojo, aquí es bien importante al momento del diseño considerar que se subdivide de la misma manera. Recuerden que buscamos obtener un banco de tipo geométrico, ¿no? Es decir, con la misma estructura. Ciertamente es complicado porque el agua de enfriamiento pues no va a generar los mismos flujos de calor, pero ojo, en el diseño de nuestro sistema estamos considerando que cada una de las partes tiene las mismas áreas de transferencia. Entonces vemos que esta corriente caliente que hemos platicado, que hemos dicho que es la de glicerol, alimenta cada uno de nuestros bancos, sale de cada uno de ellos, se juntan y forman una sola corriente, mientras que la corriente de agua de enfriamiento entra, ¿sí?, al primer intercambiador, sale, entra al segundo, sale y entra al tercero. Hay que entender que los delta T representativos individuales de cada intercambiador pues van yendo en decremento, ¿no? ¿Por qué? Porque vean que la corriente caliente, bastante caliente por cierto, igual de caliente para los tres sistemas, entra en cada uno de los intercambiadores, pero la corriente fría no. La corriente fría conforme va avanzando a través de los diferentes intercambiadores se va calentando, por lo tanto el delta T representativo para cada intercambiador pues es totalmente diferente. Bueno, algo que me gustaría todavía medio raro y explicarles es que cuando hagamos el diseño puede ser que este intercambiador mida, no sé, 500 metros, este también y este también, ¿no? Estamos hablando de 500 metros de longitud. Obviamente que no podemos fabricar un intercambiador de 500 metros. Esto significa que este intercambiador pues lo tenemos que sustituir por un conjunto de intercambiadores en serie. Medio extraño, ¿no? Quiere decir que este elemento no representa en realidad un solo intercambiador.
representa un conjunto de intercambiadores. Entonces, aquí es muy importante la manera de cómo realizar dichas conexiones, ¿no? Y tomar en cuenta esto al momento de hacer el diseño. ¿Cómo se procede a hacer el diseño? Bueno, ya no usamos la media logarítmica de la diferencia de las temperaturas, usamos las nuevas ecuaciones propuestas por Ken que habíamos estado comentando hace unos minutos. Y bueno, en este caso voy a detener el video en este punto para establecer el conjunto de ecuaciones que utilizaremos y que sea más fácil de realizar los cálculos, ¿no? Eventualmente usaré la misma hoja de cálculo, la que ya teníamos. Y bueno, bajo condiciones incluso rigurosas no nos debe crear ningún problema. Aquí nada más hay que tomar en cuenta de qué tamaño es el flujo para cada región, porque ya no podemos hablar de los mismos flujos. Vean que, por ejemplo, la corriente fría siempre es del mismo tamaño a través de todos los intercambiadores, mientras que la corriente caliente ya no lo es, ¿no? Aquí sí tenemos que jugar con flujos másicos diferentes dentro de nuestra evaluación de nuestro diseño. Entonces, ¿cómo se va a diseñar esto? Bueno, aquí el truco va a estar en la parte del delta T que representa al banco, ¿no? De intercambiadores. Ya nos vamos a olvidar de la media logarítmica de la diferencia de temperatura y vamos a hacerlo en torno, ¿no?, a las ecuaciones de diseño que nos ha propuesto el programa. Entonces pauso aquí y reinicio con la hoja de Excel con una página copiada del problema anterior con un espacio en blanco para hacer los reajustes correspondientes que estamos usando este nuevo sistema, ¿no? Puedo usar un sistema en 2 o un sistema en 3. Quizá lo ideal es hacer mi hoja de Excel que sea de tipo automatizada y que algunas entradas que se necesitan, que se ocupen de alguna manera de reajustar, pues permitir, ¿no?, ese tipo de cálculo. Usaremos la misma configuración. Y bueno, habrá que copiar las fórmulas necesarias, ¿no?, para llegar a los cálculos correspondientes. Eso sí es de importancia para que se pueda entender si este nuevo tipo de diseño, por lo menos en lo que se refiere a la parte de los cálculos. Bueno, miren, he hecho una copia del problema anterior, es el mismo, incluso con los cálculos rigurosos en lo que se refiere al valor del coeficiente global de transferencia de calor, que nos dimos de cuenta que no nos afectó mucho el ser más rigurosos, y bueno, con el efecto también de la temperatura de la pared. Entonces, bajo este aspecto, bueno, lo que hice fue primero copiar las ecuaciones de interés. Ese es el arreglo donde tenemos que la corriente fría va en serie, mientras que las corrientes en paralelo, ¿sí?, son las calientes, ¿no? En este caso para n corrientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que evaluar gamma de esta ecuación, previamente evaluar P y R, y bueno, ya que tengamos gamma, multiplicarlo por la diferencia máxima de temperatura que podemos tener, y ahora sí, esto va a representar lo que habíamos denominado delta T logaritmo. Entonces, esto es lo primero que hay que hacer. Esta ecuación ya no aplica en este caso. Claro, ¿no? Habrá que recalcular algunos valores en lo que se refiere a la parte eh, del Reynolds, porque ya los flujos máxicos que trabajaremos serán un poco distintos, ¿no? Entonces, básicamente tendremos que empezar por esa parte, ¿no? Entonces voy a partir primero para calcular la verdadera diferencia de temperatura. Ojo, ya no va a ser la logarítmica, ya es una nueva diferencia y de hecho le llaman delta T. Vean, esto ya me va a causar pues que ya no pueda calcular el resto de los datos, ¿no? Ok, ¿por dónde lo tengo? Aquí está, ¿no? Aquí, bueno, aquí todavía sigue apareciendo porque no he borrado la información, pero al momento que borres información ya el sistema no me va. Vean, lo voy a borrar porque ya no lo ocupo. Ok, lo borro. Y bueno, ya el sistema está fallando. Ok, vean, ya no puedo calcular nada.
Bueno, aquí hay que tener cuidado porque no basta con hacer esta corrección. Recuerden que los flujos másicos donde se dan las corrientes en paralelo también tienen que ser reajustados de acuerdo al valor de n. Y n es el número de corrientes en paralelo de las corrientes calientes en este caso. Quiere decir que la velocidad lineal del glicerol ya no va a estar dada por el valor 2, sino 2 entre n. En este caso muy específico, ¿no? Recuerden que son 2 kilogramos por segundo. Claro, vamos a tratar de automatizar este tipo de cálculos. Sería P doble prima. Y P doble prima, de acuerdo a esto, es la T1, la T1 caliente, menos T2 fría, que sería esta, entre T1 caliente menos T1 fría. ¿Ok? Ya tenemos el valor de lo que viene siendo, ¿cómo se le llama? P doble prima. ¿Qué sigue? Pues sigue R doble prima. Y R doble prima, bueno, aquí ocupo un valor de n, lo voy a inventar aquí, lo voy a tomar como si existiera, ahorita le doy el valor de n. Y aquí ocupo T1 menos T2, T1 menos T2 entre T2 menos T1, T2 menos T1 de la corriente fría. Primero la corriente caliente y luego la corriente fría. Y aquí le vamos a poner el valor de n. El valor de n puede ser 2, puede ser 3, no me voy a preocupar. Voy a poner 3 para ver más variabilidad. Entonces, aquí está. Y bueno, esta celda la jalo hacia abajo. Ahí está. Bueno, hasta ahorita ya tenemos lo que viene siendo los cálculos de P doble prima y R prima. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que despejar este valor de gamma. Voy a hacer lo siguiente. Primero voy a evaluar todo este lado derecho y después lo que voy a hacer es evaluar este lado izquierdo y pasar dividiendo, ¿no? Va a ser un poquito complejo el asunto, pero bueno. Voy a subir esto porque ocupo el valor de gamma primero y luego, obteniendo gamma, ya puedo poner la delta T representativa. Aquí le vamos a poner G. Ahí está, sería gamma. Un poco complejo el cálculo. Ojo, yo no voy a usar el logaritmo decimal. Hay que recordar que 2.3 con el logaritmo decimal realmente viene siendo el logaritmo natural. Entonces me evito este 2.3 y aquí pongo ln nada más. Entonces ya no me preocupo por el 2.3, recordándole que este es el logaritmo natural. Entonces empiezo por el interior del logaritmo. Creo que bueno, debería ser n dividido entre 1 menos r doble prima. Ok, ese es el primer paso. Todo esto va a multiplicar un logaritmo natural que voy a abrir. Ojo, es una suma. Entonces lo primero que va a ser 1 menos doble prima, r doble prima, por, aquí con cuidado, 1 entre p doble prima, pero esto elevado a la 1 entre n. Ahí está. Ok, ya voy aquí, más r doble prima. Ahí está. ¿Sí? Estoy escribiendo prácticamente toda la fórmula. Y bueno, cierro. Cierro lo que viene siendo el logaritmo y creo que ahí está el lado derecho. Ok. ¿Qué he redactado? He redactado todo este lado. Espero no haberme equivocado. Le voy a dar un clic para hacer una inspección rápida. C14 es n entre 1 menos r doble prima. Es correcto, es el naranja, logaritmo natural de 1 menos r doble prima, es correcto, entre 1 entre p doble prima, que es lo que viene siendo el morado. Todo esto elevado a la 1 entre n, más r doble prima. Ok, parece que está bien. Bueno, ya tengo este lado derecho, entonces este lado derecho va a pasar dividiendo este lado y gamma lo paso para acá. Lo voy a hacer aquí mismo, ¿no? Entonces lo que ocupo ahora es lo siguiente. Todo lo que calculé ahora lo voy a poner entre paréntesis porque ahora va a ser un denominador.
y esto va a pasar dividiendo. ¿Qué va a dividir? Va a dividir 1 menos P doble prima. Ahí está. Este es el valor de gamma. ¿Qué vamos a hacer con este valor de gamma? Bueno, este valor de gamma tiene que multiplicar a la máxima diferencia de temperatura que podría ocurrir en el sistema. Esto quiere decir que en nuestro caso va a ser gamma que va a multiplicar, vean, son las dos temperaturas de entrada, de la caliente como de la fría. Entonces sería esta temperatura menos esta otra temperatura. Ya quedó. Esta es nuestra nueva diferencia de temperatura. Obviamente que los cálculos todavía están incompletos, dado que es necesario ajustar los flujos o los caudales máxicos de lo que viene siendo el sistema. Vamos viendo así directamente cuántas horquillas cambiaron. Obviamente que van a ser mucho más, vean, 123. ¿Okay? De hecho, esta longitud está mal porque seguramente no va a concordar con la longitud propuesta, ¿no? Incluso la puedo ajustar. Ojo, no he terminado el problema. ¿Sí? Simplemente ajusté lo que viene siendo el delta T. Y les aclaro que aquí también voy a tener que trabajar esta parte de lo que viene siendo los ajustes. Bueno, ¿cómo impacta? ¿Cómo impactan nuestros cálculos? Ok, la cuestión es esta. Pues tiene que impactar en los caudales volumétricos, ¿verdad? Y específicamente en la corriente 1. Eso es lo que yo debo de tomar en cuenta. Aquí curiosamente, en esta metodología que es un poco complicada, pues sabemos que no nos va a afectar mucho, porque ya nos dimos cuenta que estaba en régimen laminar y no variaba. Pero de todas maneras voy a hacer el cálculo. Primero, toda esta información que hay hasta aquí no depende del tamaño de la corriente, pero ya aquí ya es afectada en el caudal volumétrico, pero solamente el glicerol, porque el flujo de agua sigue siendo completo. Entonces, esta tiene que ser dividido entre n. Ya esta velocidad lineal ya tiene una subcorriente y me va a cambiar el número de Reynolds, ¿no? Entonces ya va a cambiar todo esto, hacer los cálculos y bueno, que si voy a tener un movimiento en las condiciones calóricas, ¿no? Bueno, voy a hacer el cálculo, lo voy a dividir entre n, que estaría aquí. Vean, estoy usando el sistema en paralelo de tres corrientes calientes. Ok, ya cambió el calor volumétrico, el reino todavía disminuyó más. Ok, y bueno, esto ocasionó que bajara más lo que viene siendo el coeficiente global de transferencia de calor. Bueno, lo mismo tengo que hacer aquí. Es la terminal derecha, que es la que denominamos terminal caliente. Y vamos a ver cómo se reajustan las temperaturas calóricas. Ok, vean, ya hicimos todas las correcciones. Tuvieron que haber cambiado los flujos. Tenemos de alguna manera diferentes coeficientes. Todo esto ya está de alguna manera programado en términos de los parámetros. Y vean, las temperaturas calóricas no fueron para nada afectados por la determinación que tomamos, ¿no? De subdividir la corriente de glicerol en tres partes. Bueno, ¿qué va a cambiar ahora? Bueno, de nueva cuenta vamos a tener un problema aquí. Este también tiene que ser dividido entre n, dado el tipo de problema que estamos resolviendo. Estamos subdividiendo el flujo de glicerol. Y recuerden que esto ya es la parte medular de nuestro problema, ¿no? Ya el Reynolds bajó más todavía, hacen los cálculos. Y bueno, aquí habría que ver si la temperatura de la pared cambió, ¿no? Recuerden que esta estaba regulada por la temperatura del agua. Este es el caso anterior, pero lo voy a poner como era completo, ¿no? Así estaba en su forma completa. Eran 2 kilogramos por segundo. Le voy a pedir que me lo reajuste. Ok. Es el cálculo original, ¿no? De un solo banco. Y bueno, donde 24. Perfecto, ¿no? Recuerden que 24 es la temperatura del agua y era la que estaba controlando dicha película. ¿Ok? Hasta aquí voy bien. Fíjense, ya disminuyó más el coeficiente. ¿Por qué disminuyó más el coeficiente? Miren, es obvio. Quien controla es el glicerol. Estoy disminuyendo el caudal. Entonces quiere decir que la resistencia a la transferencia de calor convectiva en la corriente glicerol pues tiene que aumentar.
Y dado que la U es controlada por la corriente de glicerol, yo aquí lo veo reflejado, ¿no? Vean, la del agua sigue igual de intensa, la de glicerol bajó. No hemos tenido que mover esas temperaturas calóricas ni temperatura de la pared, a pesar de que jugamos con lo que viene siendo el diseño. ¿Qué más ocupamos? Bueno, ahora lo que ocupamos es lo siguiente. La nueva área ya no se calcula directamente con lo que viene siendo eh, el delta T anterior, pero como nosotros establecimos, sí, la misma fórmula, y vean, esta área depende de la tasa de calor. Sigue siendo la misma transferencia de calor. Esto no ha cambiado. Este delta sí cambió. Obviamente tenía que cambiar porque es una nueva forma de medirlo por la manera que se distribuyen las corrientes. ¿Y cuál es la otra parte que me pide la fórmula? Y claro, no el coeficiente de transferencia. Claro que tiene que afectar. Y bueno, aquí lo único que me falta es tratar de ajustar las dos longitudes, son totalmente diferentes para ahora sí obtener el valor que andamos buscando, ¿no? Ya las ajustamos, este es el nuevo valor de diseño y este viene siendo, eh, lo estoy buscando, aquí está, ya está corregido, 2664, muy parecida, ¿no? Ya aquí podemos concluir. Bueno, ¿cuántas horquillas ocupamos ahora? Pues claro que ocupamos en este caso el doble de horquillas a pesar de que subdividimos el flujo, ¿no? Solamente que no hay que perder de vista que estas horquillas se van a distribuir eh, en, en tres bancos. Es decir, estos 221 que acabo de obtener, déjenme ver si es divisible. No, no es divisible. Pero fíjense, tengo que tener tres bancos, perdón, de 74 horquillas, redondeando. Quiere decir que este número pues no me sirve, ¿no? Tendría que tener 222 horquillas para que fuera un múltiplo de 3. Sí, ok. Yo ocupo bancos de 74 horquillas para poder realizar lo que viene siendo los cálculos, ¿no? ¿Qué va a cambiar en este caso? Obviamente que las caídas de presión tengo que mejorarlas, no son tal como las tenemos. Para el caso del agua no hay problema porque el agua sigue estando en lo que viene siendo en serie, pero para el glicerol no. Primero, este no es el reino que corresponde, porque recuerden que disminuimos la velocidad. Y para hacer esta corrección, lo único que ocuparía yo sería dividirlo entre el valor de n. ¿Por qué entre el valor de n? Recuerden que el Reynolds es densidad, velocidad, diámetro equivalente entre viscosidad. Entonces, esta velocidad que viene aquí, déjenme ver si debo tener cuidado, no vaya a ser que ya haya hecho el ajuste. ¿Sí? Perfecto, ya está ajustada, no ocupo variar ese reino, ¿sí? Iba a cometer el error de volverlo a ajustar. Este reino ya quedó perfectamente ajustado. Ahora, ¿dónde pueden entrar las dudas? Aquí, ¿sí? Les recuerdo que estas eran las pérdidas de cabecera. ¿Y cuál es el problema de las pérdidas de cabecera? Era lo siguiente, miren. Recuerden que tenía pérdidas debido a que había considerado todas las horquillas que estaban en serie, ¿ok? Pero vean que el flujo va a pasar solamente por una tercera parte de todas las horquillas. Entonces ya no son las horquillas que yo había calculado aquí inicialmente. No son las 220, sino es una tercera parte, ¿sí? Entonces, esta pérdida de cabecera, yo la tengo que dividir entre n. Ok, ya quedó. Otra cosa que también debería de corregir aquí, ¿sí? Viene siendo la parte de la definición de Reynolds, ¿ok? ¿Por qué? Porque vean, el número de Fanning está a función de este valor de L. Y este valor de L para el glicerol ya también ya cambió. No es toda la longitud del sistema. De hecho, cuando yo hablo de la longitud, es de la longitud de todos los intercambiadores que yo ocupo. Pero recuerden que el flujo se subdivide y solamente va a pasar por una tercera parte de esa longitud.
Entonces de la longitud propuesta que yo tengo aquí, vean, esta morada, yo aquí tengo que dividirlo entre n, lo voy a poner entre paréntesis. Por aquí lo tengo acá arriba, aquí está. Entre n, cierro paréntesis, solamente ocupo la tercera parte de esa longitud. ¿Ok? Eso es súper importante, ¿no? Hacer la corrección aquí. Ahora, vean que la definición del factor de Fanning también tiene en términos de la velocidad. Vamos a ver de dónde tomamos esa velocidad. Perfecto. Esta velocidad, si ustedes recuerdan, es una velocidad que ya debe estar corregida. Voy a verificarlo otra vez. Depende de este. Y este caudal volumétrico fue corregido al ser dividido entre n. Obviamente que este arreglo pues, me tiene que dar menores pérdidas de fricción. De hecho, aquí interesantemente estamos viendo de que la caída de presión del sistema es de 6 caballos de potencia, pero ojo, esto es la potencia, ¿sí? Para cada banco de intercambiadores de glicerol. En este caso, este HP es por banco de intercambiadores. Recuerden, me voy a la imagen para que ubicarnos, vean. Fíjense todo lo que hice. Primero, el flujo másico de glicerol ya no eran los 7200 kilogramos por hora, es decir, no eran 2 kilogramos por segundo, se subdividieron a una tercera parte. Una tercera parte se fue por aquí. Ahora, el área que me da el sistema es el área de todos los sistemas intercambiadores, pero sabemos que el glicerol no pasa por todo el sistema. Una fracción de ella pasa por una tercera parte de esa área y esta área se convierte en longitud. Entonces quiere decir que la longitud de este banco tiene que ser corregida. Quiere decir que si yo deseo calcular las pérdidas de presión, tengo que considerar una tercera parte de la longitud total de todo el sistema y usar una tercera parte del caudal. Esto de alguna manera pues, va a abonar a una caída de presión mucho menor a la del otro sistema. Ustedes dirán, bueno, pero se incrementaron el número de intercambiadores de calor. Sí, es cierto, ¿no? Eso es debido a que, pues como tenemos un agua que se va calentando, esta agua al final de cuentas va perdiendo su capacidad, ¿no? O su gradiente de temperatura con los otros bancos de intercambio y claro que va a tener una afectación importante, ¿no? Esto hace que se incremente este banco de intercambiadores. Pero fíjense que en contrapartida pues tenemos un beneficio en el delta P. Bueno, quiere decir que el HP total del sistema, de todo el sistema, debería ser 3 veces esta cantidad, ¿no? Ok, 18 HP, ¿no? Veamos el ejercicio anterior, todos en series, ocupo 83, ok, pero horquillas ocupo 110, vean 83, ¿qué será? ¿Sí? 4.6 más capacidad de bombeo, pero ocupo la mitad de horquillas. ¿Sí? Disminuyo el costo en bombeo, pero aumento el costo en el equipo de intercambiadores de calor, ¿no? Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿por qué aquí no hice ningún ajuste para el agua? Recuerden que el agua sí usa toda su longitud de la red de intercambiadores de calor, pasa por los 3 bancos. Segundo, aparte de que pasa por los 3 bancos, el flujo másico es el mismo, ese no se subdivide, entonces no hay necesidad de realmente realizar cambios, ¿no? Los cambios más significativos tienen que ser aquí, en el reino, que depende de la velocidad que ya fue ajustada arriba, aquí en la definición de Fanning, ¿sí? Que de alguna manera está en términos de la longitud, que también ya fue corregida. Vean, esta velocidad y esta longitud fueron de alguna manera afectadas, esto para nada. Y el número de horquillas, ¿no? El número de horquillas que va a depender, ¿sí? De que tenemos una tercera parte. ¿Ok? ¿Dónde la tengo? Ahí está. Bueno,
Aquí nada más hay algo que corregir, que no lo hice de buenas a primera, es que el número de horquillas debe ser un múltiplo a los números que yo elija, ¿sí? Como les comenté, tienen que ser simétricos. Entonces, una manera de resolver esto es de la siguiente forma. Nosotros ya habíamos redondeado este número, ¿ok? Pero nosotros ahora ocupamos redondearlo con respecto a que sea un múltiplo de dicho valor. Entonces, fíjense cómo lo vamos a hacer. Estas horquillas que ya calculamos que ya están redondeadas, las vamos a dividir entre n. Aquí está n. ¿Ok? Y le vamos a pedir que nos lo redondee hacia arriba. ¿Ok? Redondeo hacia arriba sin ningún decimal porque queremos el entero. Y ahora le vamos a multiplicar por n. Entonces ya esto nos va a brindar un número entero aunque se divida, ¿no? Vamos viendo. 222 horquillas, vamos viendo, 222 entre 3 debe ser un múltiplo y ya está resuelto, ¿no? Ahora sí, tenemos números enteros de horquilla y claro, ¿no? Esto va a hacer que se incremente la longitud. Recuerden que todos los bancos deben de ser del mismo tamaño. Las ecuaciones de diseños al momento de ser desarrolladas se obtuvieron bajo este criterio, ¿no? Ahora vamos a pedir que ajuste. Bueno, se quede igual. Y bueno, fíjense, ya establecimos un nuevo diseño con un sistema un poco diferente, ¿sí? De cómo hacer este cálculo. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí en paralelo. Y por ejemplo, trabajamos con 3 y la potencia ya salió de 18.7, la global. Y fíjense que me preocupo nada más por la parte del glicerol porque el agua, la potencia es demasiado baja, está dentro de lo normal, vean 1700, son como 2 caballos, nada extraordinario. Y aquí las horquillas, ¿no? Y son las horquillas totales. Las horquillas totales del sistema fueron 222. ¿Qué pasa si el sistema es con dos flujos en paralelo? Bueno, en teoría yo lo único que ocupo es cambiar un 2 aquí, ok, pedirle que se ajuste. Y bueno, aquí es bien importante revisar que las temperaturas calóricas no cambien, porque si cambian las temperaturas calóricas estoy obligado a volver a hacer lecturas. No cambiaron las temperaturas calóricas ni la de la pared. Recuerden que la de la pared era la calórica del agua. Vamos revisando. Sigue estando en 24, tampoco cambió. Hay que revisar nada más las longitudes obtenidas en 2088 contra la propuesta, sigue siendo la misma. Ya ni siquiera estoy revisando los cálculos intermedios, esperando que todo esté correcto. Ahora vamos a los resultados finales. Yo ahora ocupo 174 horquillas, ¿sí? Y mi potencia de bombeo es mayor, es de 49.67. ¿Ok? ¿Sí? Ya es otra distribución un poco diferente, ¿no? Habría que valorar esto de manera monetaria, a ver cuál es la configuración que más nos conviene. Voy a hacer un último arreglo, 4 en paralelo. De hecho, este diagrama no lo presenté 2 en paralelo y 3 en paralelo. El otro sistema no tiene caso resolverlo porque es el agua. El agua al tener una baja viscosidad no es necesario de subdividirlo. Estas condiciones subdividir alguna corriente o hacer bifurcaciones tienen que ver cuando el fluido es demasiado viscoso. Entonces ahora voy a poner 4, voy a pedirle al sistema que me lo resuelva, me voy a fijar que las temperaturas calóricas de la pared se mantengan, vean cómo todavía cayó más el coeficiente global de transferencia de calor, me voy a las temperaturas calóricas, siguen estando correctos en el redondeo, 45 y 24 grados centígrados, la TW sigue siendo 24, no hay nada que corregir. Y bueno, en lo que se refiere al número de horquillas, ahora son 264. Esta obviamente que van a ir creciendo, pero vean la nueva potencia, 9.41. ¿Ok? Imagínense si nosotros pudiéramos evaluar a partir de estos datos costos monetarios, que de hecho es así, ¿eh?
generalmente en la materia de diseño de procesos van a buscar las mejores configuraciones de los procesos, los mejores dimensionamientos de los equipos dentro de un proceso y le van a asignar costos. Entonces, ustedes para tomar una determinación final tienen que saber cuánto cuesta construir o comprar una horquilla, cuánto cuesta una bomba de determinada capacidad, cuánto cuesta en energía hacer operar estas bombas, de acuerdo al proceso que eligieron, y posiblemente, ¿sí? En función de los costos unitarios de la energía, de los equipos, eh, los va a llevar a un valor donde ustedes van a minimizar el gasto, ¿no? Que les representa el tomar la decisión de enfriar la corriente del glicerol. Y fíjense que estamos obviando esta parte de la torre de enfriamiento, considerando que la torre de enfriamiento ya fue construida, fue sobredimensionada, el gasto ya fue realizado. Si acaso ahí lo único que tendríamos que incorporar es el bombeo del agua desde la torre al nuevo sistema de intercambiador de calor. Entonces, de nueva cuenta les digo, el diseño es creatividad, tienen que estar buscando cómo las diferentes variables del proceso afectan lo que viene siendo la parte monetaria generalmente. Y aunque actualmente hay corrientes diferentes que me gustaría comentarlos porque me da el tiempo, no pensé que íbamos a terminar tan rápido en a reajustar esta nueva configuración. De hecho, tardé más explicándole de qué se trataba este nuevo diseño. Fíjense que en ingeniería química ya no solamente se preocupa por la parte monetaria, es decir, cuánto me cuesta, ¿sí? Cómo reducir mis costos. También está la parte de la emisión, ¿no? De gases de efecto invernadero, que es cuando uno usa un combustible. Entonces, generalmente los procesos industriales se usa combustóleo como la materia prima para proveer calor. Y bueno, si nosotros disminuimos este tipo de, o cuantificamos, mejor dicho, estas emisiones y tenemos como meta disminuir sus emisiones, pues ya estamos ya operando ya no solamente sobre el eje económico, sino sobre un eje de tipo sustentable. Lo otro, ¿no? Es el aprovechamiento o integración de la energía, ¿no? Es decir, aprovechar mejor los intercambios de calor. Que hasta el momento no les he platicado de eso, creo que no me corresponde a mí, eso les corresponde a la materia de diseño de procesos. Y bueno, respecto a lo que ustedes, hasta ahorita de lo que les puedo comentar son estos dos ejes, ¿no? La parte ambiental, el impacto ambiental que uno puede generar al tomar estas decisiones y la parte económica. Hay otros ejes que son de importancia como el eje social, aquí ya no aplica tanto, ¿sí? Cómo mis decisiones dentro de un diseño de equipo pueden afectar a la sociedad. Obviamente que todo está entrelazado, por ejemplo, si yo, por ejemplo, emito más emisiones de gases de efecto invernadero, es probable que cause modificaciones del aire ambiental, ¿sí? Y esto conduce a problemas respiratorios de las personas. Miren, muy simple ya lo que está pasando en México. En algunas termoeléctricas se sigue usando combustóleo. Combustóleo es un hidrocarburo de muchas cadenas de carbono, de hecho bastante pesado. Miren, se oye feo, pero al final de cuentas es basura dentro de los procesos de refinación, ¿no? De hecho, los ingenieros desearían no producir este combustóleo y que todo se fuera a gasolina, diésel, combustibles que tienen mucho más valor. Pero de acuerdo a la calidad del petróleo que tenemos, pues este combustóleo aparece en los fondos del destilador y bueno, se tiene que aprovechar de alguna manera. Y bueno, aparte del combustóleo se produce un asfalto, ¿no? Que tiene su uso dentro del tramo carretero. Específicamente el problema del combustóleo es que tiene bastante contenido de azufre. Y el otro detalle es que cuando se quema produce partículas de tamaño pequeño que también ahora son considerados como parámetros del aire que respiramos que nos puede afectar nuestra salud. Entonces, bajo todo esto que les he comentado, si una planta termoeléctrica usa combustóleo, pues obviamente va a generar gases de emisión que tiene un efecto sobre el calentamiento global del planeta, pero de manera más directa tiene un efecto en la salud de la población cercana a esta termoeléctrica porque pues está respirando esos gases, ¿no? Entonces puede causar asma, puede causar cáncer. Entonces fíjense como si dentro de una planta industrial o dentro de un proceso dijéramos, vamos a disminuir el uso de combustóleo,
claro, pensando en la parte económica, pues fíjense que también estamos disminuyendo nuestro impacto a la calidad del aire. Es decir, estamos disminuyendo el impacto en la salud de los pobladores que están cerca de nuestra planta industrial. Entonces, todos estos aspectos no se pueden desligar. Y bueno, porque socialmente es obvio, si yo disminuyo las enfermedades respiratorias en una población, pues los costos de salud asociados a atender ese rubro pues disminuyen, ¿no? Entonces ya los gobiernos correspondientes pues le invierten menos dinero, ¿no? Y pueden redirigir los montos económicos a quizá a otros rubros de más interés como la seguridad de la población o lo que ustedes consideren que es más emergente en una población dada. Entonces vean cómo este tipo de decisiones puede ir más allá de la parte económica. Y obviamente que en lo personal a mí me desarrollaron o yo aprendí esta parte de la ingeniería siempre todo en torno de la parte económica, siempre disminuir los costos, ¿sí? Ahorrar la mayor cantidad de dinero. Ahora las nuevas generaciones de ingenieros químicos pues tienen que pensar en esta parte, ¿no? De la parte de la sustentabilidad. Y no es porque solamente sea una cuestión ética, tiene que ver ya con las regulaciones ambientales que el gobierno o los gobiernos imponen sobre sus sectores industriales. Es decir, ya al gobierno le preocupa porque pues, le genera problemas de salud de su población y es donde toma la batuta en establecer qué es lo que les conviene, ¿no? En cuestiones de reglamentación. Imagínense, tampoco estas reglamentaciones pueden ser demasiado rígidas porque puede afectar al sector industrial. Incluso no todos los países las acatan. Hay creo yo, un tratado de Kioto que tiene como fin disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y los países desarrollados, que son los que más contribuyen a este efecto como Estados Unidos, pues nunca ha respetado ese acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque va en pos de su desarrollo económico. Entonces, a veces están los deseos y a veces se pueden cumplir, a veces no se pueden cumplir, a veces hay una reglamentación que esa sí la debemos de cumplir dentro de un marco legal. Y bueno, entonces cuando ustedes diseñen, tienen que entender que no solamente mejoran la parte monetaria, sino que también están contribuyendo al mejoramiento a la parte ambiental o de un marco más general, están contribuyendo a la sustentabilidad de un proceso. Y ya para concluir, de mi perspectiva, ya mi opinión propia, más que andar buscando biocombustible, yo creo que todavía hay mucho por hacer para mejorar los procesos existentes para que sean más eficientes, es decir, que usen menos energía para llegar al mismo fin. Y bueno, ya se están dando cuenta que existen muchas configuraciones para estos sistemas de intercambiadores de calor que va más allá de una configuración en serie, que es la que habitualmente todos eligen porque es la más fácil de entender y de diseñar. Pero conforme uno trabaja con configuraciones más exóticas, ¿verdad? Más complejas de diseñar, se puede tener un mejoramiento dentro de lo que viene siendo en el impacto, ¿no? Económico y ambiental de nuestro proceso. Bueno, muchas gracias.